vamos a hacer nuestras tablas y gráficos en RStudio. RStudio es el editor de R, uno de los editores. Bueno, RStudio tiene 4 ventanas. La primera ventana superior izquierda es el script, donde vamos a escribir todos los comandos que deseamos correr. En la parte superior derecha van a aparecer las bases de datos y las variables que vamos creando. En la parte inferior izquierda está la consola, es donde se muestra cómo van corriendo los comandos o nos da un informe de error en caso de que lo haya. En la parte inferior derecha están varias pestañas. Aquí tenemos para cargar paquetes, si queremos cargarlos o activarlos. Tenemos una pestaña para gráficas y también podemos buscar ayuda. Voy a dejarlo en gráficos. Vamos a limpiar la consola para que nos quede libre de información y solo tengamos los comandos que vamos creando. Inicialmente cargamos nuestra base de datos. Yo tengo una base de datos aquí en Excel. Esta base de datos tiene variables cualitativas y tiene variables cuantitativas. Yo la guardé en mi escritorio. Ahora la voy a importar desde R. Voy aquí a la pestaña donde dice importar base de datos. Desde Excel. Aquí la voy a buscar. La identifico. Digo que la puse en el escritorio que se llama datos para la clase. Doble clic, aquí está mi base de datos. Tengamos en cuenta que los nombres de las variables deben ser cortos, ojalá sin espacios y sin caracteres especiales como tildes o algo diferente a letras. Y luego que ya tenemos arreglada nuestra base, la importamos aquí. Recuerde que no pueden haber celdas combinadas, cada variable corresponde a una columna y están sus datos. Aquí, en esta base, podemos identificar nuestras variables, cómo están escritas y los datos que ellas tienen. Le doy clic en la pestaña siguiente, este es el editor. Aquí es donde voy a construir los comandos para que vaya trabajando R. Observe que aquí en la consola apareció el comando para leer la tabla. Este editor de R me ayudó a construir el comando. Bueno, vamos a comenzar inicialmente poniendo un comando para que él me reconozca la base de datos. Entonces, class, este comando, escribo solo una parte, el editor me ayuda, escribo datos, él ya reconoce que cargué una base de datos que se llama datos clase, le doy clic y le digo correr. Ella me construye un data frame, que es una base de datos que voy a analizar, para que me identifique las variables que están asociadas en esa base de datos, escribo el comando attach. Solo con escribir una parte igual, y ahí me dice de quién, de datos clase, y le digo correr. Ya ha reconocido las variables y mi base. Ahora, con las variables que están conformadas la base, voy a empezar a trabajar. Por ejemplo, voy a hacer una tabla de frecuencias absolutas de la variable género. Observe que género está escrito sin tilde y la primera letra con mayúscula. Exactamente igual debo escribirla acá. Entonces escribo, voy a hacer una tabla, voy a llamarla TG, el nombre que tú quieras darle. Es una table. ¿De quién? De género. Entonces ya la reconoce. Y le digo correr. Aquí me dice que ya creó una tabla de género. Se llama TG. Entonces quiero verla. La llamo por su nombre, TG, y le digo correr. Aquí en la consola, en la parte inferior izquierda, tenemos la tabla. Dice género femenino son 12, masculino son 19. Si quiero convertir esta tabla en una tabla de frecuencias relativas, le voy a dar un nuevo nombre. Ahora voy a llamarla TP de género, con la G, ese nombre que tú quieras darle, G, y es una prop table.
en una parte, escojo acá, Prop Table, ¿de quién? De TG. Es decir, estoy convirtiendo mi tabla de frecuencias absolutas en una tabla de frecuencias relativas. Y le digo correr. Si quiero verla, entonces escribo TP, el nombre que le haya dado. Y le digo correr. Y me dice, sí, mira, género 0.387 es femenino y 0.6129 es masculino. Ahora, si quiero convertir esta tabla en una tabla de frecuencias porcentuales, le voy a dar de nuevo un nombre, TP, ahora voy a poner con G mayúscula. Observe que diferencia, si es G minúscula va a ser una, si es G mayúscula es otra. Y voy a tomar esta tabla de frecuencias relativas y la multiplico por 100. Entonces tomo TP con G minúscula, que era de frecuencias, y la voy a multiplicar por 100. Y esta va a ser una tabla de frecuencias porcentuales. Si quiero verla, la llamo por su nombre. Y le digo correr. Me paro en el renglón donde ella está y le digo correr. Me dice que el 38.7 son femenino y el 61.29 o 0.3 aproximadamente son masculino.